Quiero repasar lo de la semana pasada, de que el cuerpo de Cristo en la iglesia no es algo natural, no es algo humano, vamos a decir, porque todo lo que Dios en realidad es y lo que Él hace va más allá de todo lo que es razonamiento humano. Entonces lo que Dios está queriendo hacer, lo que Dios establece, lo que Dios dice que es su iglesia, por eso que yo puse como título el hecho de que en realidad la vida en la idea de Dios, que se llama iglesia, porque eso es vida, mi vida dentro del cuerpo, cómo es y cómo debería ser. Entonces, eso es idea de Dios. Y si Dios tuvo la idea y Dios me puso, es para algo y por algo nomás. Entonces, vimos el primer punto de la semana pasada que vimos fue que nuestro llamado, comprender que mi llamado, tu llamado, es a pertenecer a ese cuerpo. Cuando Dios se conecta con nosotros, se conectó contigo, es porque algo quería hacer y te puso en este cuerpo, no para que vos estés nomás y que venga y que consuma nomás esto. Va más allá, va mucho más que eso. Entonces cuando en Timoteo dice que era la casa del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad, está diciendo que esto es para proclamar a Dios, la grandeza de Dios, porque en esa época era para usar estructura, para usar, la idea es sostener la columna, para sostener estructura, para propaganda, para que la gente, todos vean lo que era para la ciudad. Lo que hoy sería por la calle pegar todo, pero eso se centraba solo en la columna. Entonces Dios nos llama a ser columna y baluarte de la verdad, para proclamar, para dar todo lo que Dios es, exhibir su verdad. Entonces la iglesia está encargada de proclamar y defender todo esto, porque Dios dice que la iglesia verdadera no está en un lugar. Entonces la iglesia está en el concepto de Dios otra cosa, y lo que nosotros tenemos que comprender capaz es otra cosa. Y algo muy importante, Él tiene en la tierra, mediante la llamada iglesia, tiene este lugar para expresar al mundo, y como cabeza Él da guía y protección. Dios dice que nosotros estamos para proclamar al mundo lo que es su iglesia, su cuerpo, no es para que consumamos nomás. Entonces, mi gente, todo esto es, y el segundo punto fue que nosotros tenemos que aprender a contribuir, de ser parte, pero no solo parte, sino sentirnos que estamos en un lugar al cual yo debo permanecer. Dios me llamó no solo a pertenecer, sino a permanecer. Permanecer en un lugar, permanecer en este lugar, permanecer en lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Porque si yo no permanezco en un lugar, es muy difícil proyectar cosas, es muy difícil proyectar algo importante a corto, a largo plazo. No podemos ser parte si yo no decidí ser y estar en un lugar de una forma permanente. Es muy difícil. Entonces no hay permanencia, no puedo hacer absolutamente nada. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas para hacer, pero es muy difícil manejar, porque si yo no estoy en un lugar, otro va a ser, pero yo no puedo ser parte. Yo no puedo ser una persona que ayuda a invertir, ayuda a contribuir con esos dones, con esa capacidad, con todo lo que uno es, puede aportar de una manera libre en el cuerpo y hacer muchas cosas. Entonces podemos proyectar, pero en ese sentido. Entonces la idea nomás es establecido. Nadie produce nada, nadie hace nada, no disfruta de nada cuando uno va recorriendo de un lugar a otro, porque no hay ninguna satisfacción, no conseguís nada, no se logra nada, no podés tener ningún logro en la vida. Entonces todo esto es muy importante, por eso que Dios nos llamó a entender de una manera clara, de una manera especial, vamos a decir, lo que en realidad Él es. Pero en esto, quiero entrar en el punto, en la charla de ahora, quiero entrar nomás y considerando que en el cuerpo podemos estar totalmente entendiendo esto de ser parte y de ser permanente en un lugar. Pero hay algo que puede ser un peligro para nosotros, puede ser un peligro. Por eso es algo que tenemos que considerar, por eso es algo que tenemos que ver, por eso es algo que tenemos que estar alerta, mirando, porque puede pasar esto.
Entonces, comprender que en el cuerpo llamada iglesia está el peligro del desánimo. Está el peligro del desánimo. Es una afirmación, eso no es una pregunta. Está el peligro del desánimo. Está como para desanimarnos. Y hay algo que nosotros tenemos que cuidar. Esto, ¿por qué? Porque nosotros podemos aún estar en bendición y podemos tener todo de parte de Dios, pero estamos desanimados. Podemos ser bendecidos y estar desanimados. Podemos ser prósperos, pero estoy desanimado. Y eso me va hundiendo de a poco. Eso me va cortando una vida que yo puedo lograr cosas, pero me voy quedando. Porque el desánimo es una cosa que nos ayuda al crecimiento. Por eso que quiero leer, quiero compartir un poco la palabra. En Primera de Reyes 18, vamos a hacer en algunos versículos, vamos a leer. Y todo lo que va hablando acá, yo quiero ir aplicando para que vayamos viendo las cosas que van sucediendo y las cosas que nosotros podemos ver y hacer y manejar diferente. ¿Cómo podemos manejar? Y este es el caso de Elías. Elías estuvo impresionante, victoria, bendición, pero le pasó algo muy fuerte, le pasó. Entonces cuando él pasa estas cosas es cuando nosotros tenemos que empezar a prestar atención. Y cuando estamos dentro de este cuerpo que se llama iglesia, y cuando vemos que puede pasar esto, tenemos que entender, cuando ya vamos creciendo y desarrollándonos y entendiendo esto, es cuando podemos ir cuidando estos detalles, o este problema que se llama el desánimo dentro de lo que es la vida, dentro de la iglesia que se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero leer con ustedes varios versículos, quiero leer con ustedes. Y dice así: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Ante el pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Él está dando una opción. Si ustedes creen que Baal es el Dios, si Baal es, síganle, métanle nomás. Pero si creen que es Dios, también métanle con Dios. Pero surgió algo importante: síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Indeciso total. No pasa nada. ¿Te das cuenta de la indecisión? No sé si soy de acá, soy de allá, yo formo parte o no. ¿Te das cuenta de la indecisión? Siempre estamos ahí. Hago o no hago, me voy, no me voy, invierto o no invierto, digo o no digo, hablo de Dios, le proclamo esto, llevo la grandeza de Dios. Siempre indeciso, no dice nada. Dice, el pueblo no dijo absolutamente una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey, dice, y lo pondré sobre la leña. O sea que los profetas de Baal tenían que hacer un buey y Elías iba a hacer el otro buey. Todo tenía que ir cada uno por parte. Y los pondré sobre la leña, pero tampoco lo prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios en minúscula, Baal, y yo invocaré el nombre del Señor con mayúscula, Jehová de los ejércitos estamos hablando. Y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. El que responda, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Por lo menos en eso estuvo de acuerdo. Por lo menos en eso dijo, bueno, dale, vamos a hacer así. Entonces, a veces pienso cuando yo leo así, es como que están esperando un espectáculo del pueblo mirando a ver si quién responde o no. Vamos a ver un poco, más o menos así a veces estas cosas. Y es feo eso, ¿verdad? Es feo, vamos a ver si qué es. No, cuando somos de un lugar y pertenecemos, somos de ahí. ¿Qué me dan? ¿Qué no me dan? ¿Será que van a hacer? ¿No van a hacer? No importa, ¿sabes qué? Es así. Seguimos leyendo. Tomaron, ¿dónde me quedé? Tráiganos 2 bueyes que escojan ellos y bueno. Entonces invocarán, ¿dónde quedamos? Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey
dice que les dieron y los prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Impresionante, pidiendo, Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban gritos, saltos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió nada. Miren esto, nada, no respondió nada. Al mediodía, 27, Elías comenzó a burlarse de ellos. O buscar, se rió de ellos. Va, Ebicó, le decía. Va, Ebicó, sigan nomás. ¿Entendés? Dice, burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. ¿Te das cuenta? Él empezó a burlarse de ellos. Empezó a reírse, Elías. Comenzaron entonces a gritar más fuerte los de Baal, los 450 profetas. Como era su costumbre, se cortaron con cuchillos, se empezaron a cortar los tipos. Hombre, se empezaron a cortar. Dice, como era de costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañado en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con sus espantosas algarabías hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. No sucedió absolutamente nada. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruina, Elías lo reparó. ¿Ves? Arregló. Cuando Dios quiere hacer algo en alguien, va a reparar la vida de esa persona, va a levantar la vida de la persona. Y Dios hace eso, restaura, levanta algo para que sea útil otra vez. Dice, reparó, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña. Y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, le ordenó. Por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. ¿Está más? Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así al Señor: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Todo esto hecho en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente conozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Ves? Cuando Dios está haciendo algo es porque quiere usarnos de una manera diferente. Después, 40, 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, dice, la leña, las piedras y el suelo, y hasta, ¿qué dice? Lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Dice, luego Elías les ordenó, dice, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo, dice, Quizón, y allí los ejecutó a los 450 profetas. Él los ejecutó. Entonces, miren lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Y más adelante vamos a leer después, un poquito más, en el capítulo 19, vamos a leer que Elías estaba en una situación que él estaba en un momento de victoria. Él estaba en un momento donde él empezó inclusive a reírse, a burlarse de todo lo que estaban haciendo esta gente. Él empezó a mirar las cosas diferentes, quería mostrar a ese pueblo indiferente,
a ese pueblo que no sabe si Dios es Dios o Dios quiere hacer algo o que Dios le ama. Indeciso total, no sabía eso. Y por eso que justamente Santiago, por ejemplo, dice, y en el capítulo 19 va hablando que después de esto Elías tuvo una crisis. Él tuvo una crisis después. Si ustedes, más adelante vamos a leer este capítulo, pero les quiero mencionar nomás, por eso que él se fue mal, llegó en una etapa de depresión, de desánimo, una angustia impresionante hasta el punto de querer morir él después. Una mujer le amenazó y él dijo, Señor, sácame la vida, yo ya no doy más. Vamos a leer después eso. Y por eso, si nosotros vemos, Santiago habla de esta situación, en el libro de Santiago habla de esta situación y dice así, que él era semejante, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente, un hombre cualquiera. Elías estaba en un pozo, en una situación complicada, y el tipo había enfrentado a 450 profetas de Baal, enfrentó al rey Acab, inclusive el mismo pueblo de Israel, le enfrentó y le dijo, ¿qué es lo que van a hacer? Decídanse, a todo un pueblo, una nación. Entonces cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que podemos estar en una vida espiritual, en una vida bendecida, en una vida de victoria, en una vida próspera, en una vida donde yo estoy teniendo mucha victoria, pero puedo estar en una situación muy complicada igual. Elías era un hombre que experimentó en su propia vida el respaldo de Dios. Él experimentó el respaldo de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando entendemos el funcionamiento, la vida, mi vida es pura vida dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, yo puedo entender que tengo el mismo respaldo de Dios. Y Dios dice que pone sus ángeles a cuidar esto. Y Dios da palabra a su iglesia, ¿para qué? Para que vos y yo tengamos guía a dónde ir y a dónde tenemos que llegar. Porque cada uno tenemos como un destino a dónde llegar. Dios nos usa de una manera personal, pero dentro del cuerpo cuando funcionamos sabemos que esto tiene el respaldo de Dios. Cuando Elías estaba haciendo esto y entendió todo, él tenía el respaldo de Dios 100%, porque no se va a parar a desafiar al rey Acab, a los 450 profetas de Baal. Y si ustedes ven más adelante, inclusive hizo que llueva y que no llueva. ¿Se dan cuenta? El poder que tenemos cuando Dios te respalda, cuando Dios dice, esto es lo que vos tenés que ser parte y tenés que ser permanente en este lugar. Entonces yo voy a manifestar todo mi poder y mi respaldo para que esto se expanda a lo que yo quiero que se haga en esta tierra. Pero para eso tenemos que entender esto. Para eso tenemos que razonar en esto. Para eso tenemos que nosotros caminar de una manera diferente, con otro concepto, con otra mentalidad de lo que es el cuerpo de Cristo. No avergonzarnos de este poder. No te avergüences. Esto está para que vaya adelante. Pero podemos estar bendecidos y podemos estar allá arriba, en la cúspide, en la vida espiritual. Pero yo sé también que tengo el respaldo de Dios cuando estoy haciendo bien las cosas. Al caer el fuego y consumir el altar. Pero a pesar de esto, aún así estaba pasando a las manifestaciones de la gloria de Dios, a este valle de muerte, porque él estaba pasando después a una situación muy complicada, después de estar en esa grandeza, la gloria, todo lo que él hizo. ¿Ves? Está el peligro de que nos podamos desanimar igual podés estar desanimado, vos podés estar triste, pero hay algo importante que vos sepas: respaldo. ¿Saben lo que es respaldo? Dios nos respalda. Él es nuestro aval. Él nos está respaldando. Entonces en la Biblia, si nosotros vemos la Biblia, no idealiza a ningún personaje. A nadie idealiza. Es más, siempre podemos ver a cualquier persona, lo que estamos aquí, en mi vida, en la vida de cualquier líder, podemos ver sus claros y qué más, y sus oscuros, su vida buena y su vida complicada, se puede ver. Entonces, como también tenemos nosotros todo tipo, acá se veía todo esto, nadie está fuera de pasar situaciones complicadas o de que estemos tristes, donde pensemos que ya no hay fuerzas para nada.
Pero todo lo que estamos haciendo y moviendo para cuidar de esto es lo que Dios nos revela su palabra y te dice, esto que pasó con Elías es muy importante, fue bueno, pero puede pasar otra cosa. Eso vamos a ver más adelante. Puede pasar otra cosa con él. Y de hecho pasó. Entonces, mi gente, pero todo esto lo está escrito para que nosotros, vos y yo, estemos formados. Para que vos tengas una formación de parte de Dios. Cuando vos estás en una vida entendiendo que se llama cuerpo, yo estoy experimentando esto, entonces puedo comprender, puedo entender de que Dios está queriendo hacer algo, pero Dios dice que yo tengo su respaldo. Pero Dios dice, todo lo que me pueda pasar es parte de mi preparación para algo más. No va a funcionar solamente haciendo lo mismo siempre. No va a funcionar que yo viva lo mismo siempre. No funciona así. Dios es más, porque de Él fluye todo. Cuando yo estoy arraigado en Él, como mencionamos el domingo pasado, es cuando Él produce ese alimento, esa fuerza, esa capacidad, ese poder para que yo pueda seguir venciendo y creciendo. Entonces no hay obstáculo que a mí me impida hacer cosas. Pero cuando vos vas pensando racionalmente, es cuando nosotros podemos ver que todo lo que nos pasa es para nuestra formación. Porque Dios quiere enseñarnos, nos está formando a nosotros. Entonces la pregunta nomás es, ¿podemos razonar de una manera normal y decir, esto es lo que tengo que hacer? Estas precauciones tengo que tomar, estas son las cosas que tengo que prever en mi vida. Entonces comprender, el segundo punto que quiero ver con ustedes, comprender que debo estar en guardia permanente. ¿Por qué tengo que estar en guardia permanente? Ahora vamos a ver. Los problemas a veces llegan en tiempo de bendición, como le dije a ustedes al principio. Llegan en tiempo de bendición. Algunos estudiosos suponen que Elías cayó en un agotamiento espiritual. Se cansó y caneó, se cansó el tipo. Se cansó. Elías pasó perfectamente todas las pruebas grandes, lo de Acab, Jezabel, los Baales, no, hombre, no. La lluvia, pero toda esta exigencia le costó el precio de estar debilitado y ante una amenaza cayó en un pozo depresivo. Miren lo que dice el 19, Primera de Reyes 19, 1 al 9. Vamos a leer un poquito para poder ver lo que ya fui mencionando antes un poquito, para entender un poco de esto. Miren lo que dice. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado, ¿qué? ¿La qué? La vida como tú se la quitaste a ellos. Imagínate vos, Elías, ¿qué le pasó a Elías? Ese tipo tan fuerte que enfrentó al pueblo de Israel, 450, que se burló de ellos, que se rió de ellos, en su momento que hizo todo el tipo. Dale, sigan gritando, está durmiendo nomás, está meditando, capaz que se fue de viaje, espérenle nomás, toda esa burla. Que bajo la amenaza de la mujer le dijo, ¿sabe qué? Mañana a esta hora vos vas a morir como ellos, vas a estar muerto. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. ¿Podía enfrentar él o no la amenaza? Claro. ¿Tenía el respaldo de Dios? Claro, tenía todo. ¿Tenía el apoyo de Dios? Sí, tenía todo. Dice, y huyó a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dijo allí a su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto, en otro dice enebro, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mis padres, dice en otra versión también. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes
y un jarro de ¿qué? De agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Ahí pasó la noche en una cueva. Entonces, quiero nomás que veamos esto. Esto puede pasar. Elías, después de una gran victoria, algo que impresionantemente él desarrolló, hizo todo, conquistó, demostró a un pueblo que Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. Pero cuando terminó todo esto, dice, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque muchas veces esto es una batalla, una lucha, el cuerpo de Cristo es algo muy fuerte. Pero el tema es, cuando llegamos a un punto de cansancio, de agotamiento, lo que hay que ver es qué es lo que estamos descuidando de una relación, de ese respaldo de Dios. ¿Qué hay? El descuido que yo puedo tener, el descuido que podemos tener y que pueda pasar esto. Entonces esto puede suceder. Por eso es importante ese unos a otros, saber que estamos orando, que saber que estamos apoyando, saber que soy parte de un grupo como hablamos el otro día, saber que yo no estoy solo para pelear en la semana, sabiendo que pertenezco a un grupo, soy parte de un grupo, soy parte y yo sé que me están respaldando, me están cuidando, están orando por mí, me están llamando, pero no para que yo siga pobrecito, Anga, sino para que me levantes, para que hagamos las cosas, para que llevemos la grandeza de Dios, mostremos la grandeza de Dios como cuerpo, como individuo. Entonces, esto es lo que yo tengo que ver. Por eso que en la Biblia dice: velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Hay muchas distracciones, hay cosas que nos llaman la atención y muchas veces muy fácil nosotros desviamos nuestra atención del Señor después de una gran victoria. Por eso le digo, podemos estar prosperando, podemos tener muchas cosas en victoria, podemos hacer cosas importantes para el Señor, pero de un día para otro podemos caer en este error, en este tipo de situación. Y la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Entonces cuando voy yo estamos aflojando esa relación, ese respaldo de Dios que yo sé que la tengo, 100% tengo, pero ¿qué pasa con eso? Voy aflojando y me estoy alejando de esto, empieza a consumir mi vida y empieza a consumir mi relación con Dios y empiezo a caer en una situación y mi pensamiento va en otra cosa y empiezo a desviarme de lo que Dios quiere que yo haga, empiezo a desviarme de lo que Dios me está mostrando que tengo que hacer, empiezo a desviar mi atención, mi encantamiento con mi Señor. Y al desviarme de eso es cuando empiezo a debilitarme. Produce, si ustedes ven, dice que él se acostó y ¿por qué le trajo comida? ¿Por qué el ángel le trajo un pan cocido a leña? ¿Por qué le trajo? Porque estaba débil. ¿Ves? No porque tenía hambre, estaba débil. Y la debilidad en la vida espiritual a nosotros, eso es lo que nos aleja y vamos cayendo. A pesar de haber tenido una victoria, de haber tenido bendición, de haber tenido un montón de cosas, pero esa debilidad, ese agotamiento, ese cansancio es lo que vamos cayendo de a poquito. Entonces, el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar, buscando qué hacer con nosotros, destruirnos y no ser esa persona que Dios quiere que estemos allá arriba, llevando a otra gente, conociendo a otra gente, sirviendo a otra gente. Recuerden que la capacidad que tenemos en Dios es demasiado importante. No es para que te guarde. Recuerden que el amor que Dios habla en estos casos no es un amor emocional. Ay, sí, cómo me gustaría, qué lindo, vamos a hacer. No es eso. El amor es algo que Dios te está mostrando, no es emocional. Y lo que vos haces es fruto de ese amor que sentís. Entonces cuando yo siento ese amor por mi Señor, ese que estoy haciendo, el resto ya es fruto de mi amor por el Señor, de mi contacto, de mi fortaleza en Él. No está para otra cosa. Ya no estoy para hacer wirorei. Ya mi amor en Él hace que las cosas empiecen a cambiar.
pero todo lo que yo pueda lograr llega a un punto en que me puedo debilitar. Entonces, necesito retomar, necesito volver, necesito estar unido a ese cuerpo, necesito levantarme otra vez. ¿Se entiende, verdad? Necesito otra vez estar ahí, en el tú a tú con el Señor, en el día a día con el Señor. No hacer por cumplir, sino porque necesito llenar esto, porque este recipiente está como templo, está como una casa del Espíritu que mora en mí. Por eso que empiezo a tener comunión con Él. Por eso puedo tener comunión con ustedes, pensando en el mismo Espíritu, en el mismo sentimiento, que fuimos bautizados todos por ese Espíritu, sellados por ese Espíritu, todos. Y tenemos comunión unos con otros por eso. Y Dios tiene comunión con nosotros por eso. Entonces tenemos que aprender a cuidar estos detalles. De estar velando, cuidando, porque en cualquier momento el enemigo está al acecho para ver cómo te está desenchufando, cómo te está desanimando, estás cansado, estás cansada. No te alejes. Por eso le decimos siempre a usted, vean un grupo, vean dónde van a estar. Hay grupos en la semana, fortalezcanse, animémonos unos a otros, amémonos unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos arrasar como cuerpo, si en realidad entendemos que esto es una vida de poder. Todo donde estamos, donde nosotros nos movemos, podemos mostrar. Por eso yo le decía a usted la semana pasada, no podemos nosotros hacer ministerio acá, todo el mundo enseñando a los chicos, todo el mundo recibiendo a la gente, todo el mundo predicando, todo el mundo. No podemos hacer todos. No pueden ser todos pastores, no podemos. Pero Dios, el llamado de Dios para hacer iglesia es allá afuera. Los compañeros, los amigos tienen que conocer a Dios. Pero si yo no muestro el poder de Dios, que es esto que estamos hablando, este cuerpo que es lleno de poder, si yo estoy desenchufado, no me dan ganas de hacer ni de mostrar nada. No puedo decirle a Cirilo, mira que Dios es de bendición, va a cambiar tu vida, va a restaurar tu vida, y yo estoy por el piso. No puede ser. No tengo ganas. Como diría un amigo, me dice, yo no estoy en la lona, estoy ya 1 metro bajo la lona. Tan mal que está, el tipo ya no sabe dónde más se va a ir. Cada vez más abajo. Otro te dice, de lujo. De lujo, sí, lujo, haré una cuarta, te dice, ¿verdad? Así. Entonces vos ves una variedad en el cuerpo, pero el llamado de Dios es que nosotros tengamos cuidado en no caer en este tipo de problemas de que tengamos que huir y estamos mal, no venimos mal a la iglesia por eso. Dios dice, vení, porque yo tengo palabra, tengo alimento que te va a fortalecer, que te va a levantar para que vos camines y sigas y hagas y te desarrolles en este cuerpo todo lo que tenés que hacer y llegar a ese destino donde tenés que llegar. Es otra cosa, ¿verdad? Nosotros nos desanimamos y ya nos vamos, nos venimos malos. No da gusto, nadie me quiere. Patito feo siempre. Patito feo siempre. Y no es así, mi gente, no es así. Entonces, la pregunta nomás es, ¿te llama Dios para estar siempre velando, a no entrar en este tipo de crisis, de problemas? Podemos caer, ojo, yo no estoy hablando de que seamos perfectos todos, de que esto no tiene que luego pasar, de que esto no es, no, yo no estoy hablando de eso, mi gente. Yo sé que todos tenemos ese margen de error, ese margen de equivocarnos, porque primero no somos perfectos y por eso nos equivocamos, ¿sí o no? Primero porque yo soy un pecador todavía, por eso que estoy pecando otra vez. Entonces yo necesito siempre de esto. Entonces no es la idea acá de que vamos a juzgarnos, no porque yo soy perfecto, no porque vos, no es esa la idea. La idea nomás es que Dios dice que tenemos que amarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Hace que es débil en la fe, no pelearse con él, no te pongas a su nivel. Vos con un niño no te vayas a pelear a discutir con él de ciertas cosas, porque es un niño, ponete a su nivel y vas a hablar con él de su nivel, a su nivel. Es más, cuando se le va a enseñar a los chicos allá, se adapta la lección al nivel de la edad que esa clase tiene para poder enseñarle. ¿Ves? Vamos adaptando. Entonces, la idea es, si yo me voy a pelear con alguien que
que es menor que yo en la vida espiritual, le voy a exigir cosas que él no está preparado. Y puede haber otra persona que está más que yo y me puede exigir cosas que yo no estoy preparado. ¿Ves? Estamos desnivelados todos, estamos en diferentes niveles estamos. Pero el llamado de Dios es que en el lugar o en el nivel que vos estás, dale. El unos a otros. Dale, vamos. ¿Ves? Entonces, todo esto, esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a manejar esto? Nunca, mi gente, demos lugar al enemigo que está como león rugiente. Saber que eso está ahí afuera, pendiente, que vos salís de la protección, salís de la cobertura del cuerpo, haces tu propia vida y sabes que el león te está esperando afuera. Así como el perezoso no quiere salir de su casa porque dice, no, el león está afuera y me va a comer si salgo, no me voy nomás a trabajar. Y no es así. En este caso es al revés. Entonces, mi gente, vamos moviendo y manejando las cosas diferentes. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes, comprender que las dificultades logra la humildad en la vida de una persona. Situaciones como esta, situaciones que vivió, Elías reconoció un montón de cosas. Él reconoció un montón de cosas. Y si nosotros nos damos cuenta, si nosotros vamos a ser honestos, en muchas cosas que pasamos, yo dije al principio que Dios nos quiere formar, nos quiere capacitar, Dios nos quiere mostrar todo lo que es la vida y cómo enfrentar y podemos ir de conquista en conquista, pero tenemos que entender que acá hay algo muy importante que se llama humildad. Ustedes saben que hay gente que siempre, esa persona no tiene la razón. ¿Sí o no? Bien o mal, siempre tiene la razón. Y la humildad, sin embargo, es otra cosa. Es una actitud que yo pongo y en reconocer aún que estoy mal, que estoy bien, o que me falta esto, tenés razón, es así. Es una actitud que demuestro ante cierta situación u ocasión. Entonces empezamos a entender, si vos vivís con tu pareja, tu marido, con tu esposa, empezar a escucharse y no decir que lo que vos decís nomás está bien. Lo que yo digo nomás es verdad. No, si yo no digo así, entonces no se hace. No es así, no funciona. Entonces, aprender a escuchar, aprender a manejar, aprender a hacer las cosas. Entonces, todo esto es una actitud de humildad que estamos hablando. Y el llamado que Dios hace para nosotros, vos te das cuenta, una persona como Elías entró en una situación, en una crisis que le llevó al tal punto de querer morir. No quería vivir más. Después de hacer todo lo que hizo, el tipo se quiso morir. Y vos decís, pero ¿cómo? ¡Épico! Montserrat, épico. ¿Entendés? No entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Después de una gran victoria, entramos en una situación depresiva que al final me está fundiendo la vida, ¿entienden? Entonces, si algo bueno podemos sacar de esto, de esta crisis de Elías, es esta expresión, porque yo no soy mejor que mis padres o mis antepasados. Se dio cuenta que él no era el único que podía hacer, ni que él era el mejor de todos. Y eso es ser humilde, reconocer que no era solo el único que existía o que hacía. Miren el versículo 4 de Primera de Reyes 4, fíjense lo que dice. Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Dice, Señor, estoy harto. Shequerai protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Ves? Reconoció que él no era el único que podía hacer muchas cosas. Por eso que yo le hablo que del cuerpo estamos hoy llamados, la vida en el cuerpo, mi vida dentro del cuerpo, es para que yo entienda que Dios quiere usar a todos. Dios quiere que vos seas parte. No es para alguno. Esto no es para que trabaje alguno, no para que haga algo alguno. Todos. Es todos. Si vos estás en un lugar, Dios, se tiene que ver la grandeza de Dios, porque yo estoy haciendo iglesia allá afuera. Dejemos de estar ahí llorando, triste. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y este hombre reconoció, dice, debajo del enebro, o sea, del arbusto, reconoció que él no era el mejor que los demás. Todas estas cosas nos llevan a lo mismo. El profeta en su crisis se dio cuenta que era tan vulnerable como el resto de los mortales.
Los desiertos, escuchen, pero esto es una actitud de humildad. Lo que voy a mencionar ahora es una actitud de humildad, una actitud de que vos tenés que darte cuenta, de ser muy consciente de lo que vas a hacer y entender y en qué situación estás. Mira lo que dice acá, es vulnerable con el resto de los mortales. Los desiertos enternecen el corazón, dice, y nos enseñan que humildad y hacen que seamos más o menos, más o menos, menos duro para con los demás. Y te digo algo más. La palabra humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. Entonces la verdadera humildad es reconocer que somos tierra. El cristiano maduro, por su caminar con Cristo, tiene que demostrar en estos momentos así de situaciones, de momentos de crisis, aprender de esto, de que yo puedo caer en lo mismo. Y este tipo de caminar y de situaciones me preparan no para estar hundido, no para estar triste, no para estar depresivo, me prepara y me da capacidad, me da formación, me da fogueo para poder ayudar a otra gente que me va a necesitar en algún momento. Amén. Pero si yo me caigo en primer problema, ya estoy hundido, desanimado, mal, ¿y qué tal está? Y bien, pero por dentro ya no da más. Mi gente, entonces, cuando pasamos una cosa así, algo como esto, estamos viendo la verdadera humildad y podemos reconocer que nosotros mismos somos vulnerables, como cualquier otra persona. Pero yo cuando entiendo cuando hago ese razonamiento, mi razonamiento, cuando yo entiendo esto y estoy caminando conforme a esto, puedo decir que Dios me está formando en ese desierto. Pero eso es la humildad de reconocer y decir, ¿sabes qué? Estoy fallando, Señor, estoy en este momento, en esta crisis, en esta situación, pero yo ya sé, Dios, yo ya sé que vos estás trabajando en mí, yo ya sé que vos me estás formando, pero y si vos estás ahí llorando nomás, me quiero morir, no aguanto más, Señor, ¿te va a formar eso? No hay formación ahí no existe la formación. Y te vas a quedar mucho tiempo ahí. Y te vas a querer morir. Y hasta te puedes morir. Entonces, ojo, cómo enfocamos nuestra vida en el cuerpo. Porque la idea de Dios es que seamos de bendición para otra persona. Por la formación durante mi caminata en esta tierra, ser de bendición para otra persona. Pero me tiene que formar el Señor en esta situación. Entonces, el cristiano maduro, por su caminar con Cristo, debería evidenciar este fruto que es la humildad, la cual nos lleva a ser perdonadores y no condenadores. Porque a veces pensamos que somos mejor que otra persona. No, pero ese luego. No, pero ella. No, pero él. No, pero fulano. Y siempre somos mejores que otro. Pero cuando vemos la humildad y la persona es una persona que se va formando, va creciendo, ya no entra en ese juego de condenar, ni de juzgar, ni de decidir, ni decir quién es mejor y quién no es mejor. Ya no entra en ese juego. Entonces cuando uno llega a cierta madurez, ya no es juez de nadie. Ya no es juez de nadie. Entonces ya ni es crítico de nadie, sino se convierte en alguien que anima al crecimiento, al desarrollo, a esa persona que está en una situación para decirle se puede, yo también estuve en esta situación y yo salí porque Dios me mostró esto, es porque Dios me formó a través de eso y entendí esto, entonces te estoy ayudando, te estoy diciendo que sí se puede y que vamos a salir adelante. Amén, ¿verdad? Entonces cambiamos la carátula de la cuestión, estamos cambiando todo. ¿Para qué? Porque nuestra cabeza tiene que cambiar. Dejemos de pensar que soy un pobrecito, no, angaché, mapea. No, basta de eso. Porque acá ser humilde y reconocer te forma la vida según el concepto de Dios. No bajo tu concepto ni la mía, según el concepto de Dios. Entonces, si vamos a mirar a Elías, siervazo, capo, impresionante, pero cayó en una situación. Y yo eso lo quiero decir a ustedes, caemos en una situación, podemos caer, no somos perfectos, podemos errar, pero hay que levantarse. Esa es la gran diferencia. Hay que levantarse. No podés quedarte
y seguir la misma cosa, entonces te vas a hundir y hasta te vas a morir, como dije. Pero tenés que levantarte. Cuando yo entiendo y me levanto, es cuando Dios, la próxima vez, yo ya no voy a caer en lo mismo, porque ya entendí cómo funciona esto. Ya entendí esta trampa, ya sé que esto puedo hacer y sé que ahora tengo que enfrentar diferentes las cosas que van a venir. Pero me voy a levantar. Y eso es la idea que está hablando acá. Reconocer y ver ese trabajo, esa formación que está haciendo Dios en mí. Por eso que tenemos que animar a otro, por eso que tenemos que formar a otro, por eso Dios nos llama a estar preparados y a ayudar a restaurar la vida de otra persona, a ayudarle a salir de su embrollo, de sus problemas, de su relación familiar, de su relación, qué sé yo, con su pareja, no sé, con sus hijos, o lo que está pasando, todo tipo de problemas con su papá, con su mamá, no sé. Pero nosotros fuimos llamados para tener esa palabra de ánimo, de restauración para esa persona. Te cuento que eso no puede hacer cualquier persona. No puede hacer. Solo los que están para enfrentar como Elías. A cualquier persona están preparados para hacer eso. Podemos equivocarnos, podemos hacer muchas cosas, pero el llamado de Dios es así, de que nosotros podamos manejar las cosas diferentes. Entonces, cuando tenemos cierta madurez, estamos para motivar a otro. No en vano la palabra de Dios encarga la restauración de los espirituales a los más débiles. Dios nos encarga a la gente más espiritual, a la gente que ya está aprendiendo, la gente que está madurando, la gente que está reconociendo. ¿Sabes qué? Está una cierta formación ya en Dios, en la vida de esa persona. Y Dios dice, esa persona está para restaurar a los más débiles. Miren lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Vamos a leer un poquito, Gálatas 6, 1 y 2. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿ustedes que son qué dice? Los que ya pudieron vencer, los que ya aprendieron, los que se levantaron, no están permaneciendo en el mismo lugar, los que están buscando a Dios, los que están conectados a Dios, los que son más espirituales, deben restaurarlo con una actitud que humilde. ¿Se dan cuenta? Vos podés hablar con una persona que está en tal situación y podés decirle, mi hermano, ¿sabes qué? Levántate, vamos a conectarnos con el Señor, vamos a hacer esto, porque esto que te está pasando a vos es para que vos aprendas y le ayudes a otra persona. Lo que yo estoy haciendo contigo, vos tenés que hacer con otra persona. Cambiar nuestra cabeza, cambiar nuestra forma de pensar, de ver, de caminar, de proceder. Y eso es lo que está diciendo acá. Vosotros que sois espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley. ¿Ves? Dios sigue metiendo el unos a otros. Dios sigue metiendo que tenemos que considerarnos unos a otros mucho más que vernos solo un domingo. ¿Ves? Es muy importante. Yo estoy orgulloso de tener un grupo, el grupo que tengo. Porque yo le digo a ellos, nosotros no podemos seguir igual. Este año tenemos que hacer muchas cosas. Y ayer estuvimos hablando y muchos planes surgieron así de la nada que vamos a hacer. Vamos a proyectar. Estamos trabajando y vamos a hacer cosas. Muchas cosas vamos a hacer. Y cuando llegue Cenando con Jesús, vamos a hacer también Cenando con Jesús. Y muchas cosas antes vamos a hacer. Porque no podemos quedarnos ahí, reunirnos y gusto. Sí, espectacular, bendición, amor, pipa, todo eso. Y gusto, ¿verdad? Pero estamos siempre en la misma cosa. Estamos en el mismo ruido, nomás estamos. Hay que dar pasos, pues. Hay que caminar, hay que dar pasos firmes. Vamos a hacer, vamos a ir, vamos a traer, vamos a conseguir. No hay imposible, fulano, yo voy a conseguir. Vamos a hacer esto, tanto necesitamos, vamos a llevar esto. ¿Ves? Ya no es. Ya le dije ayer, yo no voy a hacer solo, le dije, si ustedes van a hacer, pero yo solo no voy a hacer. Porque yo puedo llamar a algunas personas y pedirles, ayúdame un poco con esto, y me va a ayudar. Como siempre hacen, ni siquiera son de la iglesia, ni vienen a la iglesia. Pero les cuento nomás, la disposición de esa gente, la voluntad de esa gente, pero ¿sabes qué? Yo quiero que la gente que está conmigo aprenda a involucrarse, a ser de bendición para otra persona. No que dependa de mí nomás que yo tengo que mover todo, no. Voy a delegar todito y de lejos no me voy a dar orden yo. Entonces,
Es esto importante, mi gente. Miren lo que dice Romanos 15, 1 y 2. Dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar ¿a quién? ¿A quién? Y a veces nuestra actitud que es, ya con ese mismo problema de siempre, ya, ¿verdad? Débiles en la fe. Dice, en vez de hacer lo que nos agrada, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de ¿qué? De edificarlos. ¿Te das cuenta que el llamado de Dios no es para el pastor solamente, no es para ese líder solamente, es para que vos sea de edificación para tu hermano, no para o algunos nomás que tiene que hacer? Esto es todo, es el cuerpo santo, poderoso que Dios estableció, que yo soy la cara visible de ese cuerpo, porque no existe más que mi cara, yo soy la cara visible de ese cuerpo. Y yo tengo que mostrar lo grande que es, y como dice ahí, la cabeza que es la iglesia, la autoridad de la iglesia, y Dios es el que va a respaldar y nos va a guiar en esto. Entonces, si yo pienso así y estoy en el cuerpo así, con ese pensamiento, no importa la tormenta que va a venir, puedo caer, pero me voy a levantar, porque tengo que edificar la vida de otras personas. Cuando vos pensás así, empezás a manejar la vida de Dios diferente. Es diferente. Miren, Santiago 5, 19 y 20, habla un poquito de esto también. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará ¿de qué? De la muerte, y cubrirá muchísimos pecados. ¿Necesita explicación esto? ¿Ves? Ese cuerpo que funciona conforme al corazón de Dios tiene que hacer un trabajo. Dios te encomendó algo, Dios te encargó algo, mi hermano y mi hermana. ¿Está bien, Ismael? ¿Es así? Yo les cuento, la vida tiene sus tropezones. Va a haber, Elías, ya leímos bastante de eso. Pero la restauración no es una tarea para cualquiera, sino para los cristianos maduros. Pero ese es el llamado de Dios, a que madures, a que sea humilde, a que crezca y que sea de edificación para las otras personas. Ese es el llamado. Somos de un cuerpo, de un mismo espíritu, sellado, pero tiene que funcionar como uno. ¿Ves? Entonces, tenemos acá un llamado que todos tenemos que involucrarnos. No estés solo, no estés sola. Cuando estamos todos separados es cuando nosotros nos debilitamos. Eso pasó con Elías. Él dice, todos se fueron, yo solito estoy acá. Después se dio cuenta que él no era mejor que sus antepasados, pero después ya. Pero él pensó que quedó el único. Él era el único que existía. Sin embargo, había otras miles de personas más había. Entonces no sería nada coherente que uno juzgue al otro cuando uno mismo es pecador y necesita de la gracia de Jesús todos los días. Yo necesito la gracia de Dios todos los días. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios todos los días? Toditos necesitamos. Entonces mi papel no es juzgar, mi papel es edificar tu vida, ayudarte a salir de esa traba que es donde estás. Cambiamos, ¿verdad? Es otra cosa. Entender esto es otra cosa. Miren, si estar debajo del enebro o del arbusto, como leímos nosotros en la nueva versión, hace que uno tenga un corazón más tierno, ser menos implacable con los demás, entonces sea bienvenida la prueba, porque es Dios que está tratando ¿con quién? Con nuestra vida en lo profundo, y nos está enseñando el verdadero amor, un amor que actúa y no un amor emocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Dios está tratando de una manera profunda conmigo, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de sacar las cosas negativas, malas. Puede ser mi pensamiento, mi actitud, mi forma, un montón de cosas. ¿Para qué? Para formar y entender todo lo que Él está queriendo que yo haga o funcione en este cuerpo que se llama iglesia. ¿Ves?
Miremos de otra forma la cosa. También dice que Elías se durmió debajo del enebro. Y eso es síntoma. Cuando una persona se durmió en su vida espiritual, es porque ya ni viene a la iglesia, ya no está, se alejó, no quiere saber nada. Esto pasó con Elías, se durmió debajo del enebro, síntoma de desánimo. Es muy frecuente este tipo de cuadro, donde Elías en medio de la prueba decidió dormir, en medio de la situación, en medio del trabajo que quería hacer Dios con él se durmió. ¿O qué hay? ¿O me va a decir que la gente que está en depresión no duerme todo el día? ¿Sí o no? ¿O qué? Rompo arasa. O duerme todo el día, ¿verdad? ¿O qué? Duerme, todo el día duerme. Entonces es más fácil estar ausente de la situación que estar presente y enfrentarlo y salir adelante. Es más sencillo dormir. Entonces esa persona piensa en sí mismo: yo estoy mal, estoy triste, no me quiere, nadie me llama, nadie me hace caso. Decidió dormir él. Sin embargo, la Biblia nos marca mucho la importancia de velar y no estar dormido, porque eso es lo que hace que nosotros vayamos saliendo de la cobertura de Dios. Entonces, de estar despierto espiritualmente en contraste con el de estar dormido, o triste, o desanimado, o cansado. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? No es lo mismo. Entonces, Dios, el concepto de Dios es que nos levantemos. El concepto de Dios es que podemos estar caídos, podemos estar desanimados, pero no es nuestro estilo de vida. Eso sucedió momentáneamente, pero me levanté y seguí adelante. No me quedo ahí. No me quedo ahí. Me levanto y sigo. Y eso es lo que pasó con Elías. Después algo importante que les voy a mencionar ahí, del por qué es importante ese alimento. Que hace unos domingos atrás yo les hablé de la importancia de la palabra, porque tiene ese poder la palabra, cómo actúa en nosotros la palabra. Cuando empezamos a buscar de verdad a Dios, cuando necesitamos de Dios, cuando ese enamorado busca hablar con su novia, ese enamorado que busca estar con su novio, o el enamorado de estar con su pareja, es impresionante. Así las ganas de estar con Dios. Y aun cuando tu carne no quiere, ordenale que vamos a leer, vamos a hacer. ¿Entienden lo que les digo? Estar con Dios de verdad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta que vas a tener cuando estás en una situación de crisis? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Voy a correr? ¿Voy a dormir? ¿Voy a decirle al Señor: estoy harto, Señor, matame nomás, quítame la vida, me quiero morir? ¿Esa es la idea? Me parece que no es la idea de Dios. Entiende que Dios nos llamó a la madurez y estar conectados a Él y ser de bendición para otra persona. Conforme a nuestra reacción va a pasar eso. Conforme a cómo te levantás va a pasar eso. O si no, no va a pasar. No va a suceder absolutamente nada. No va a suceder nada. Entonces Dios nos llama a otra cosa. Dios te llamó a otra cosa, de que tenemos que dejar ya. Pero no puedo, no sé, yo oro pero no pasa nada. Lo que pasa es que nosotros estamos queriendo que Dios haga por nosotros cosas que nosotros tenemos que hacer. Yo quiero que Dios quite de mí, la vagancia, y Dios no va a sacar de mí. Yo quiero que quite de mí la ira, y Dios no va a sacar de mí. Yo tengo que sacar eso. ¿Ves? Mi pereza, Dios va a decir: Señor, yo no quiero ser más perezoso. Y levantarte y dejar de ser. Señor, estoy pasando este problema, Señor, saca de mí. No te va a sacar, decidí salir vos. ¿Ves? Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios. Entonces, Dios llama para que nosotros estemos formados para edificar la vida de otra persona. Otro punto, comprender que Jesús enfrentó esta situación. Acá hay un llamado a entender que Jesús enfrentó una situación como esta. Y miren, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Vos podés decir: Jesús, veamos, Él fue Dios. No, dice la Biblia que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y si fue 100% hombre, estuvo en la tierra. Es porque Él pasa lo mismo, lo que nosotros vivimos, experimentamos y sentimos. Él pasó lo mismo. Miren lo que dice Lucas 22 en adelante, 39 en adelante. Dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar,
les dijo, oren para que no caigan en tentación. Eso les dijo. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. ¿Y qué hizo Jesús? Se arrodilló, empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, ¿qué hizo Jesús cuando estaba angustiado? ¿Te das cuenta? Reaccionó ante la situación de una manera correcta. Él no se equivocó en su reacción en hacer algo negativo. ¿Ves? A pesar de las circunstancias, de los momentos, dice, angustiado, se puso a orar con más fervor. Es impresionante, se puso a orar con más fuerza, dice. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza que tenían. ¿Quién? ¿Jesús o los discípulos? Los discípulos estaban tristes, estaban mal por la situación. Ellos estaban tristes por esto. Entonces, agotados por la tristeza, ¿por qué están durmiendo? Les exhortó Jesús. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Su motivo de tristeza es muy fuerte. Su motivo de tristeza era muy fuerte. Dice que Jesús encontró a sus discípulos durmiendo por causa de la tristeza, y dice que sus discípulos se levantaron porque se sintieron de una manera, por la misma situación de Jesús, ellos se sintieron abandonados. Pero nosotros tenemos la promesa, ellos se sintieron así, no es que sea así, pero Dios tiene una promesa para nosotros que dice, nunca te dejaré, ni nunca, digo yo, dice el Señor. Entonces, mi gente, fue complicado esto, porque la situación de Jesús era la misma muerte. Era una situación como esa, estaba enfrentando la misma muerte. Entonces su reacción fue, ¿cómo fue su reacción? Fue mucho más fuerte en orar, porque era su última noche y luego vendría la cruz. Su relación con el Padre se vería interrumpida por un tiempo a causa del pecado. Su motivo de tristeza y muy fuerte, sin embargo, Jesús en su agonía oraba más intensamente. Y aquí tiene un principio muy claro para nosotros. Oraba ¿cómo? Más intensamente. Ante las circunstancias, lo que fuere, papito y mamita, lo que te está pasando, mi hermano, dice, hay que enfrentar esto de esta forma, un principio muy importante que se establece acá para que nosotros podamos entender que tenemos que ser intensos en lo que hacemos para vencer cualquier obstáculo. Y se aferraba más al Padre, clamaba a tal punto que, dice, hasta gota de sangre caía de su frente. Los discípulos que estaban tristes se durmieron, tal como Elías se durmieron como Elías, y estaban desanimados y cansados en ese abandono que produjo en ellos tal situación. Podés estar dormido espiritualmente por todas las circunstancias, pero encontramos la voz de Dios que nos motiva a otras cosas. Podemos estar en un momento, pero Dios viene su voz y te motiva y nos motiva a otras cosas. Miren lo que dice Mateo 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En el desierto el enemigo sabe que nos puede derrotar, y en ese momento de crisis, cuando uno está confundido, va a pasar eso. Tiene miedo, está como Elías, desanimado y deprimido. Pero estos momentos, dice Jesús, hay que velar y orar más intensamente. No para que el Señor quite de mí todo tipo de problemas, sino consciente que necesito su fortaleza para salir adelante y no ceder a nada que venga, porque Dios me puso para levantarme y ser de bendición, de edificación para otra persona. Otra cosa. Miren lo que dice Santiago 5:13. Santiago 5:13 habla acá. Dice esto: ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Ves? La salida. Jesús experimentó esto. ¿Está afligido alguno con ustedes? Dice, que ore. ¿Ves?
la fortaleza de Dios, la guía de Dios, el ánimo de Dios para levantarme. ¿Está alguno de buen ánimo? Disfrutá, viejo, celebrá, adorá, cantá, disfrutá, danzar, lo que vos quieras hacer, decirle cosas lindas a tu Dios, que cante alabanzas. Impresionante. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:8 en adelante. Dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿Ves? No eso que viene a la pruebita, ya estoy por el piso, sí, tirado. Resistan, ¿qué dice? Lo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. No estás vos solo. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes. ¿Te va a desamparar el Señor? ¿Me va a desamparar? No, te va a hacer fuerte, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pregunta, gente. ¿Tenés claro que conforme al consejo de Dios es el que te da la victoria? Conforme a lo que Dios te está diciendo, es lo que cuando vos caminás paso a paso te va a dar la victoria. Y sí, Dios dice: te voy a hacer fuerte. Dios dice: te voy a dar victoria. Estoy contigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Dios está queriendo hacer, conforme a su consejo. ¿Tenés claro que que situaciones como esta la vas a tener? ¿Sí o no? ¿Sabés que vas a tener o no? Claro que vamos a tener. Pero Él me da la fuerza para salir adelante. Él me da la capacidad para enfrentar esto. Entonces, tal como Elías, que le mandó una palabra despertándolo y le dijo: levántate y come. A causa de esta comida, escuchen, a causa de esta comida, él fue fortalecido. Él fue fortalecido. Dios, a través de su palabra, esa voz rema, esa palabra que te trae, es para que te fortalezca. Es para que enfrentes de una manera diferente. Él fue fortalecido. Entonces, mi gente, Dios también tiene una comida para mí y para ti hoy. Siempre Dios tiene una comida hoy y mañana y pasado para nosotros, que también te renovará la fuerza para llegar a tu destino. Esa comida es su palabra, la palabra rema, dice, para los momentos donde uno está confundido, desanimado y deprimido. Allí es cuando Dios nos quiere hablar al corazón para despertarnos y levantarnos. La palabra de Dios es aquella que nos sostiene en medio de las dificultades e infunde fe, aliento, ánimo a mi alma y a tu alma. Por eso que en 1 Reyes 19:9 dice que Elías se refugió en una cueva y Dios le preguntó: ¿qué haces, Elías? Le dice Jesús: ¿qué haces aquí en la cueva vos? ¿Qué estás haciendo acá? Y ¿sabe qué? Nuestro llamado no es para estar en una cueva, es desarrollar todo lo que Dios nos encomendó, porque todavía no es tiempo de bajar los brazos, ahora ni nunca no hay que bajar. Y Elías estaba en la cueva del desánimo y Dios tenía preparado reyes y profetas a los cuales tendría que él ungir todavía. ¿Ves? Él salió adelante, él siguió esto adelante, él se levantó, él siguió haciendo. Fue momentáneo lo que le pasó. Entonces, mi gente, cuando nosotros entendemos esto, que Dios tiene un alimento, tiene todo para mí, y te dice: levántate porque tenés que hacer muchas cosas todavía. Vos tenés que todavía ganar muchas almas para Dios. Vos mucha gente tenés que traer todavía para que me conozcan a mí. Vos todavía tenés que hacer que esa persona se restaure, esa pareja se tiene que restaurar, esa familia se tiene que arreglar, esta situación se tiene que solucionar. Entonces levántate porque yo necesito que vos sigas adelante. ¿Qué sabes que Dios te encomendó que vos tenés que hacer? ¿Sabes algo? ¿Cuál es tu encomendación? ¿Qué te encomendó Dios que tenés que hacer? Yo te dije mucho de lo que te dije ahora. Dios te encomendó a vos. ¿Qué te falta? Levántate, seguí, hacé, porque hay mucho por hacer todavía. Levantémonos, ¿sí? Hay mucho por hacer. No nos quedemos acá. Hay que conquistar muchas cosas. Negocio tuyo, trabajo tuyo, almas. ¿Qué más tenemos que conquistar?
No nos quedemos acá tristes, desanimados, no. Dios nos alimenta para levantarnos y seguir adelante con su poder. Para que seamos fuertes nomás. Entonces, mi gente, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para orar. Y otra vez yo te voy a pedir lo siguiente. Yo quiero que vos le digas a Dios lo que querés que Él haga contigo. Yo quiero que vos le digas a Dios: Dios, estoy en esta situación y tengo que salir, dame esa fuerza a través de tu palabra. Yo reconozco que acá estoy mal y hice mal esto, pero me levanto porque tengo muchas cosas que hacer todavía.